¿qué es ser una iglesia de hechos? Decía en mi primera intervención con relación a este tema que la iglesia de los hechos, que está escrita, que quedó escrita, plasmada en el libro de los hechos, logró ser una iglesia de hechos porque el espíritu de hechos la dirigía. El espíritu de hechos la conducía. El espíritu de hechos la gobernaba. Con la sombra de Pedro, enfermos se sanaban, pero no porque era una iniciativa particular de Pedro. Era el espíritu de hechos moviendo, usando, guiando la vida de Pedro. Por cuanto Pedro era iglesia y era un hijo, y era un entendido que se dejó guiar por el Espíritu, se convirtió en un hijo de hechos, en un ministro de hechos, en un apóstol de hechos. Asimismo, aún hasta los más pequeños en la fe eran hijos de hechos. Allí tenemos a Ananías, dice que era un discípulo. Ananías no era un apóstol, Ananías no era un maestro, Ananías no era un rabí, dice que era un discípulo. Pero guiado por el Espíritu, Ananías se levantó, fue a la calle llamada a la derecha y se llegó a Saulo, le dijo: hermano Saulo, y puso las manos sobre Saulo, y de la vista de Saulo cayeron como 2 escamas, y éste recobra la vista. No era un ministro de jerarquía, era un discípulo. Pero era un discípulo guiado y gobernado por el Espíritu de hechos. Y cuando tú y yo somos gobernados por el Espíritu de hechos, nos vamos a convertir en una iglesia de hechos. La iglesia de Cristo maneja palabra. La iglesia de Cristo maneja expresiones. Pero la iglesia de Cristo también expresa hechos. Diga: somos la iglesia de hechos de hoy. Dios en cada generación levanta una iglesia de hechos. En ese sentido, hoy yo quiero compartir con ustedes, yo diría que uno de los aspectos de la realidad cristiana más importante que nosotros podamos comprender. ¿Qué es lo que administra una iglesia de hechos? Teniendo claro lo que significa ser una iglesia de hechos, yo quiero mostrarles qué es lo que administra una iglesia de hechos. Y permítame comenzar con este ejemplo. Imagínate que hoy, ahora mismo, te entregaran $1,000. ¿A usted le caerían bien hoy domingo $1,000? Digamos que te entregan $1,000 o $10,000. ¿Le parecen bien $10,000? O $100,000. ¿Qué le gustaría más? ¿1,000, 10,000 o $100,000? ¿Qué haría usted hoy con $1,000? ¿Con $10,000 o $100,000? ¿Sabe que hay 2 tipos de personas que responderían de manera diferente al tener esta cantidad de dinero en sus manos? 2 tipos de personas. Y una tercera que es extraña, pero sí existe. El primer tipo de persona es que si usted le entrega 1,000, 10,000 o 100,000, este primer tipo de persona da igual la cantidad que usted le dé. Al final del día los va a derrochar. Si usted le da 1,000, si le da 10,000 o le da 100,000, igual al final del día los va a derrochar. Porque el problema no está en el monto.
El problema está en este tipo de persona. Este tipo de persona es el derrochador. Es el que está soñando y anhelando que le caigan 1,000, 10,000 o 100,000. Si a este tipo de personas se le entregase el monto más pequeño, que son $1,000, no me dejará usted de mentir que de los que estamos aquí en esta reunión, si al salir de este lugar le entregásemos en sus manos $1,000, lo primero que esa persona haría es salir a comprar algo. En otras palabras, salir a gastarlos. Ese es un tipo de persona. Diga conmigo: el derrochador. El que despilfarra el dinero. El segundo tipo de persona es el que recibe el recurso, recibe el capital y lo invierte. El segundo tipo de persona es el que analiza primero a ver dónde va a poner su dinero. El segundo tipo de persona es el que trata de hacer compras inteligentes. Es el que calcula, es el que analiza, es el que comienza a revisar opciones, a ver ofertas, no se va de las primeras. Ve, observa, analiza si hay una oportunidad de negocio para que el dinero que tiene se le multiplique. Ese es el segundo tipo de persona. Pero el tercero es una especie extraña, pero sí los hay. El tercer tipo de persona es el que usted le pone allí el capital en las manos. Usted le entrega los 1,000, 10,000 o 100,000 dólares. Yo iba a decir bolívares. Usted le entrega los 100,000 dólares y a diferencia del primero y el segundo, este es el típico personaje que se rehúsa a tomar el dinero. Se rehúsa no porque no los quiera, se rehúsa no porque no los necesita, se rehúsa por varios factores. Número uno, no quiere comprometerse con deuda ni con dinero. Este tipo de persona tiene un nombre. Son los que les da miedo tomar riesgos. El dinero está allí. Usted se puede ir, usted se los puede dejar y decir: no, pero es que yo te estoy sembrando 100,000 dólares. Se los deja allí y ellos ven el dinero así. No quieren tomar riesgos. No quieren comprometerse con pagos, con asuntos, con giros, con cuotas. No, porque les da miedo tomar riesgos. La pregunta es, de estos tres tipos de personas, ¿cuál es usted? Usted es de aquel que tiene el suficiente dominio propio como para agarrar 1,000 dólares en esta mañana y no los voy a gastar. No. ¿Usted es ese tipo de persona? ¿O usted es el último que teniendo el recurso allí, que lo quiere, que lo necesita, pero dice: no me quiero comprometer en esos negocios? O no, porque me da miedo. Amado, desde que yo recuerdo, desde hace unos cuantos años, Dios aquí nos ha dado palabra y le dio palabra a gente de que aprovechara la oportunidad. De que fuera, de que saliera, de que negociara, de que compraran. Dios tiene tiempo diciéndolo. Y aunque ese tercer tipo de persona sabe que lo necesita, sabe que lo quiere, pero hay miedo.
Todo este ejemplo que les traigo es para hablarles de eso, de la administración. En los tres tipos de personas yo observo un común denominador y es la palabra administración. El ejemplo número uno, aquel que es derrochador, evidentemente no tiene administración, no ejercita la administración, no administra para nada. Si se quiere que esta persona tenga éxito en su área financiera, necesita ser un buen administrador. Tiene que administrar correctamente el recurso. El segundo tipo de persona, que es el que analiza, evalúa, invierte, trata de hacer compras inteligentes. ¿Dónde está el secreto? En su administración. El tercer tipo de persona, que no toca el dinero, pues si él quiere salir adelante y experimentar una mejor calidad de vida, pues va a requerir, él va a necesitar sin duda el aspecto de la administración. Entonces diga conmigo: la administración de una iglesia de hechos. Una vez más, la administración de una iglesia de hechos. Y aquí quiero que nos traslademos a la iglesia descrita en el libro de los Hechos. Vamos a trasladarnos un momento. Por favor, no quiero que confunda el tema o el título de la prédica con la iglesia descrita en los Hechos. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, pero ahora quiero que nos traslademos por un momento a la iglesia descrita en los Hechos. Vamos a ubicarnos en esa iglesia. Vamos a ubicarnos por un momento en ese contexto. Y yo tengo algunas preguntas que reflexionar con usted. La primera de ellas sería: ¿qué tenía esa iglesia que crecían? Porque esta pregunta es importante, pues porque para nosotros hoy nos sirve. La pregunta sirve, la pregunta es pertinente, porque usted y yo necesitamos comprender cómo aquella iglesia, la primera iglesia, la iglesia inicial, cómo esa iglesia crecía. ¿Qué hacía que la iglesia creciera? Y yo creo que ese es el anhelo de todo hijo de Dios. Yo creo que ese es el anhelo de esta casa. Yo creo que eso es lo que hay en tu corazón, que la iglesia ¿qué? Crezca. ¿Qué hacía que la iglesia creciera? Lo segundo, ¿qué movía a la iglesia? ¿Qué los movía para tener comunión a pesar de la persecución? ¿Cómo es una iglesia que es movida a estar juntos, a reunirse, a orar juntos, a comer juntos, sabiendo que los están persiguiendo? Sabiendo que hay una persecución, me explico. Si a nosotros de esa forma, de esa manera, no nos están persiguiendo, imagínense que nos comiencen a perseguir tal cual, de manera literal. Imagínense que sea ley que hablar el evangelio sea una violación de la ley. En ese contexto nos tenemos que ubicar. En ese contexto usted tiene que pensar. En ese contexto estaba aquella iglesia. Eran los enemigos del imperio, los enemigos de la religión. No se podía hablar abiertamente de Jesucristo. El punto y la pregunta es: ¿qué los movía que a pesar de ello se reuniesen para estar juntos y tener comunión? ¿Qué los llevó a perseverar a pesar de los asesinatos? Porque dice que perseveraban. Amados, y los están asesinando. Los están torturando. Son los rechazados de la sociedad. Pero algo los llevaba a perseverar. Y la respuesta es esta:
¿Qué los hacía crecer? ¿Qué los movía a estar juntos? ¿Y qué los mantuvo perseverando? La respuesta está en lo que ellos administraban. La respuesta está en lo que ellos administraban. Y lo voy a repetir. Creo que estoy compartiendo con ustedes uno de los aspectos de la vida en la fe más importantes que una persona pueda llegar a entender. La vida cristiana, la vida del evangelio, la vida Zoé, en gran medida va a depender de lo que se administra. Va a depender de lo que administramos. Si se entiende la administración del evangelio, se va a entender y se va a tener respuestas a muchas interrogantes y preguntas. Por ejemplo, la pregunta: ¿por qué esta persona es infeliz si es cristiana? La respuesta está en qué es lo que administró. ¿Por qué esta persona, según es cristiana, y vive en pleito y vive en chisme? La respuesta está: debemos ver qué es lo que administra. ¿Por qué esta persona hizo tal o cual cosa que a mi entender no se ve bien para un hijo de Dios? La respuesta está en lo que administra. Amados hermanos, no nos engañemos. Venir a nuestras reuniones, aunque es hermoso y debe ser así, el anhelo de querer estar juntos en un lugar para compartir, pero no nos engañemos. El hecho de que yo venga todos los domingos a la reunión no indica que yo estoy administrando a Cristo. La iglesia de los Hechos crecía por lo que administraba. La iglesia de los Hechos permaneció por lo que administraba. La iglesia de los Hechos estaban juntos, unánimes, compartiendo, y todo lo tenían en común y no había necesidad. Era por lo que administraban. El secreto estaba en su administración, y lo que ellos administraban era la nueva vida en Cristo. Pero yo quiero que veamos entonces la diferencia de la palabra o el término administración versus ministración. Oiga, yo sé que las dos palabras nos pueden llevar a cierta confusión por su aspecto fonético. Si usted escucha administración y ministración, posiblemente fonéticamente las palabras lo pueden confundir. Y aunque tienen cierta similitud, administración y ministración, también es cierto que hay una diferencia. La palabra ministrar, ministerio o ministración, que viene del griego diaconeo, significa servir. Ministración del griego diaconeo, servir. Ministro del griego diácono, servidor. Una ministración es un servicio que tú ofreces. Una ministración es un servicio que tú das. Es un servicio que tú ofreces. Pero la palabra administración, que viene del griego oikonomía, significa mayordomía, significa el gobierno de una casa. Eso es administración. Administración es gobernar algo que se te ha puesto en tus manos.
saber dirigir algo que se te ha puesto en tus manos, saber cuidar el bien que se te ha puesto en tus manos. Entonces, tenemos por un lado que ministración es la realización de un servicio, pero administración es saber cuidar, mantener, dirigir o gobernar un bien que se ha puesto en tus manos. Amada iglesia, ciudad de Dios, la iglesia de los Hechos no solo ministraba. La iglesia de los Hechos es más que evidente que ministraba, servían, cumplían un oficio de servicio, sí, pero la iglesia de los Hechos principalmente administraba al Señor. ¿Lo está viendo? Si yo le doy a usted $1,000, con los $1,000 usted puede ministrar, pero usted también los puede administrar. Si la administración no es efectiva, la administración de esos $1,000 será corta. ¿Lo está viendo? Si yo no soy bueno administrando los $1,000, la administración que pueda tener de esos $1,000 será muy corta. La iglesia de los Hechos, sí, ellos ministraban, pero en primer lugar administraban a Cristo en sus vidas. Dáselo fuerte a Él. De manera que usted y yo podemos estar intensamente ministrando, intensamente sirviendo, y no necesariamente administrando a Cristo en mi vida. Por eso la Escritura dice que somos mayordomos. Dígalo, somos mayordomos. Somos mayordomos. ¿Mayordomos de qué? De un bien que se nos entregó. ¿Mayordomos de qué? De un capital que se te entregó. ¿Mayordomo de qué? De una herencia que se te entregó. A ti se te entregó el tesoro más grande que hay en el cielo. Pero depende de usted y de mí darle una administración correcta. La vida del hijo usted debe administrarla. Si usted no administra la vida del hijo, usted no va a poder expresar la vida del hijo. Por ejemplo, el hijo es perdón. ¿Tú sabes por qué te ha costado perdonar? Porque no has administrado el perdón del hijo en tu vida. El hijo es verdad. ¿Tú sabes por qué te ha costado dejar las mentiras? Porque no has administrado la verdad del hijo en tu vida. La pregunta reflexiva es: de lunes a domingo, ¿qué administro? Dios no es que no nos ha dado palabra, Dios nos ha dado muchísima palabra. El punto es quién ha administrado la palabra que se ha soltado. ¿Quién la administra? ¿Quién la agarra? ¿Quién la gobierna? ¿Quién rige? ¿Quién dirige? ¿Quién cuida? ¿Quién preserva? Eso es administración. Por ejemplo, permítame decir aquí algo. Si este edificio no se administra, de tanto servicio se cae.
De tanto ministrar se cae, de tanto servicio se cae. Por eso es que hay que administrarlo, para que no se caiga. Por eso hay que pintarlo, por eso hay que hacerle mantenimiento a los aires, por eso hay que mandar a hacer el aviso que está en la parte de afuera, parece que está algo feo el aviso. ¿Cuántos han visto el aviso? Pero de pronto surgen los que dicen, ay, pero eso sí está feo. ¿Y será que no piensan cambiarlo? Sí, hemos pensado cambiarlo. Solo que necesitamos ponernos de acuerdo aquellos que nos duele la administración de lo que Dios nos ha dado para cambiarlo. Más nada. Pero volviendo al punto, salimos de aquí hoy domingo y usted llega administrando al Señor. El día de mañana cuando te levantes, usted está consciente de que debe administrar la vida de Cristo en usted. Algunos en un pasado a esto le llamaban intimidad con Dios. Hermano, tiene que tener un tiempo de intimidad con Dios, su vida devocional. Yo voy más allá, porque administrar la vida es integral. Porque aún, escuche, una persona puede ir a la oración y no estar administrando a Cristo. Porque el Hijo se me dio como recurso, el Hijo se me dio como capital, el Hijo se me dio como activo para que yo lo administre. Dice que en Él estamos completos. Y dice que si lo tengo a Él, dice una canción, lo tengo todo. Pero como que teniéndolo todo vivo como que algo me falta, entonces algo no estoy haciendo bien. Entonces no estoy administrando a Cristo. Porque si es verdad, usted vive en Venezuela, vivimos en Venezuela, pero una vida que está administrando a Cristo anda mostrando los dientes, así vive en Venezuela. Gloria a Dios. Se me fue la luz, pastor. Pero tengo a Cristo en mi corazón. Claro, no voy a celebrar que se me fue la luz. Pero se me fue la luz, pero no se me va Cristo. Diga conmigo, levanta tu mano y di conmigo esta declaración. Una iglesia de hechos administra a Cristo. Una iglesia de hechos administra a Cristo. Dígalo por tercera vez con fuerza, ánimo y alegría. Una iglesia de hechos administra a Cristo. La iglesia de los hechos. La iglesia de los hechos no solo servía, la iglesia de los hechos administraba a Cristo. ¿Qué creen ustedes cuál era la intención de reunirse en las casas? No era para hablar mal del hermano, no era para compartir el chisme de la semana, era para administrar la vida que habían recibido. Por eso se reunían, por eso compartían, por eso comían juntos, por eso oraban, porque estaban administrando algo que para ellos era nuevo y que entendieron que era una infinita gracia y un inmenso y bello regalo. La iglesia de los hechos es la que inaugura el nuevo tiempo, el tiempo nuevo, ese nuevo tiempo, ese cielo nuevo y esa tierra nueva que a mi entender yo puedo ver. La iglesia de los hechos es la que lo apertura, es el génesis, es el comienzo para ellos. Antes de la cruz, no todos administraban a Cristo. Antes de la cruz, Cristo no se había dispensado como capital, como activo, como vida y mucho menos como herencia.
Ahora la iglesia comienza a entender, a recibir luz de esto que han recibido, de esto que se les ha dispensado. Y ellos, insisto, ministraban al Señor y a los santos, pero administraban la vida del Hijo que habían recibido. Amado, el secreto de su economía espiritual, de su salud financiera espiritual, está en la administración del Hijo en su vida. En los últimos años ha habido un movimiento de servicio, un movimiento abocado a las obras sociales, a las ayudas sociales. La iglesia en las naciones está en las calles, en los hospitales. Gloria a Dios por eso, qué genial, y yo lo aparto, y yo lo aplaudo, corrijo. Pero el punto es, ¿estamos administrando a Cristo? Vuelvo al ejemplo del principio. Si se le diera a usted 1,000, 10,000 o 100,000 dólares, ¿usted tendría la capacidad de administrarlos? Si se te ha dado al Hijo, que es el tesoro más grande, dice que es un tesoro puesto en vasos ¿de qué? De barro. ¿Usted lo administraría? Él es para ser administrado. Para ser administrado en nuestras vidas. Allí vemos entonces en el huerto del Edén a Adán. ¿Usted conoce a Adán? Creo que hemos hablado de Adán, ¿cierto? Creo que he venido siendo recurrente con Adán en cada una de mis prédicas. Pero es que ha sido poderoso porque allí hay principios. Y es el principio. Oiga, Adán. Vemos a Adán ministrando el huerto. Lo vemos sirviendo en el huerto. Hasta los momentos lo está haciendo bien. Adán está ministrando, sirviendo. Pero el problema de Adán no estuvo en la administración. Porque de acuerdo a la administración, Adán lo venía haciendo bien. ¿Cómo lo venía haciendo? Bien. Puso nombre a los animales. El huerto estaba bien. Aparentemente al huerto no le faltaba nada. El huerto no se estaba cayendo. Su ministerio lo estaba haciendo bien. El detallito de Adán no surgió en la administración, no surgió en el servicio. El detallito de Adán surge en la administración. El fallo de Adán estuvo en que descuidó administrar a Dios en su vida. El ministerio estaba bien. La administración de Dios en su vida fue lo que falló. Allí vino el fallo. Por falta de una efectiva administración, vino la muerte. Entró la muerte. Experimentó la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque él debió primero administrar a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? En su vida, en su corazón. Ahora me entiende cuando le digo que no nos podemos engañar. El hecho de que yo venga todos los domingos, eso no indica que esa persona está administrando a Dios. Puede venir todos los domingos, puede ser fiel los domingos, puede hablar lengua, sentir la unción, dar 3 vueltas canelas y caer parado, pero no significa que está administrando a Cristo
en su vida. No significa que está administrando al Padre en su vida. ¿Por qué? Porque posiblemente se está comportando como el caso número 1 o como el caso número 3. El caso número 1 que les mencionaba es que tiene allí el recurso, el capital, el activo, pero lo derrocha. El caso número 1 es la persona que viene y le escucha. ¡Ah! Ya yo me sé eso. Ay, me gozo hoy, me lo como todo hoy, aleluya, y mañana no sé qué hago con mi vida. El caso número 3 es que el recurso está allí, el capital está allí, pero no quiero. Me rehúso, me da miedo, no quiero compromiso, no quiero que me molesten, no quiero que me fastidien, no quiero que me incomode. Lo cierto es que Adán falla, experimenta la muerte porque no administró la vida de Dios en su vida. ¿Y cómo yo sé que no administró la vida de Dios? Lo sé porque la palabra de Dios tuvo menos importancia que la palabra de la serpiente. Allí son señales e indicios que él no administró lo que debió correctamente administrar. Amados, si mi administración no es la correcta, mi servicio será infructuoso. Dígalo conmigo, si mi administración no es la correcta, mi servicio será infructuoso. Dale un aplauso al Rey, por favor. Dejar de administrar. Adán dejó de administrar a Dios y eso lo llevó ¿a qué? A la muerte. Y aquí está una respuesta a muchas interrogantes. ¿Y por qué aquel si estaba en la iglesia se apartó? ¿Y por qué aquel si estaba en la iglesia se descarrió? ¿Y por qué aquel si estaba en la iglesia, bueno, ahora se transformó en otra persona? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Amado, cuando se deja de administrar la vida de Dios en nosotros, el resultado no va a ser bonito. El resultado no va a ser hermoso. Pero cuando tu naturaleza y tu espíritu se une con otro que está administrando también como tú a Cristo, amados, es un deleite estar juntos. Es un deleite compartir con aquel que al igual que tú están administrando el mismo recurso, que están administrando el mismo capital. Es un deleite, es un recurso. ¿Y sabes por qué? Porque lo poderoso de reunirnos entre administradores que administramos a Cristo es que la gracia que Dios te ha dado a ti para administrar puede ensanchar mi depósito, y la gracia que Dios me ha dado a mí puede ensanchar tu capital. Por eso nos coedificamos. Por eso somos co-bendecidos, nos coedificamos. ¿Por qué? Porque tú tienes una medida de administración y cuando tú me la compartes yo soy edificado. Yo tengo una medida de edificación y cuando yo te la comparto tú eres edificado. Por eso no te debe extrañar que si aquella persona que tú conocías, que en un tiempo estaba en Cristo y ya hoy no está, no te debe extrañar que ya haya perdido la medida, que ya no tenga la misma luz que tú estás manejando. No nos debe extrañar. ¿Por qué? Porque la perfección se da en la congregación de los santos. La perfección, si yo me desconecto en 24 horas yo puedo estar descalibrado. Si yo me desconecto en 24 horas yo me puedo desalinear. Amados, eso es así. La mala administración de Adán lo llevó ¿a dónde? A la muerte. Tenemos que, diga conmigo, debo administrar la vida de Cristo en mí. Lo que pasa es que esto es una línea muy delgada. La administración con la administración es una línea muy delgada. El enfoque existencialmente, históricamente de la iglesia ha sido servir. El enfoque histórico.
Llevar a la gente a servir, ojo, no está mal, es correcto. Una vida sana, una vida saludable debe servir. Pero histórico ha sido esto, que se lleva a la iglesia, que se moviliza a la iglesia a el servicio. Solo el servicio. Pero el servicio sin la administración será infructuoso. Porque si yo no administro, ¿qué voy a servir? Puede que sea bueno sirviendo, pero si fallo en mi administración, mi servicio no va a dar fruto. No como el Padre quisiese que dé. Permítame mostrarle el ejemplo. Allí está la vida de Jesús. Si usted no le pide al Espíritu que le permita ver más allá del texto, de los párrafos, de las líneas de los evangelios, usted lo único que va a ver de Jesús es el servicio de Jesús. La vida de servicio de Jesús. Y Jesús iba y sanaba, y Jesús iba y predicaba, y Jesús iba y hacía milagros. Usted va a ver el servicio. Pero el secreto de la vida de Jesús para tener una vida de administración era su administración. Por causa de su administración era que él podía ministrar. Mira la luz que tenía este niño con 12 años. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Ese niño con 12 años se estaba preparando, era en la administración. Jesús no se estaba preparando como vendedor del negocio. Jesús no se estaba preparando como promotor del negocio. Jesús no se estaba preparando como distribuidor del negocio. Él se estaba preparando como administrador. Por eso dice la Escritura: téngannos los hombres por administradores de Jesucristo. Administradores. La iglesia en primer lugar debe ser administradora. Perdone que eleve la voz, es que estoy apasionado. Es que esto me apasiona. O sea, me apasiona lo que le estoy comunicando. Porque si lo busca en Google no le va a aparecer. Si busca esta palabra en YouTube, posiblemente no le va a aparecer. Sin ánimos de decir que somos los únicos, porque Dios tiene muchos hijos. Amados, pero el secreto de él estuvo en la administración. Cuando Jesús se apartaba a solas para orar, es muy limitado decir, él se iba a orar porque tenía intimidad con su Padre. Sí, tenía intimidad con su Padre. Pero ¿qué rayos estaba haciendo en esa intimidad? Estaba administrando la vida de su Padre en él. Estaba administrando la vida de su padre en él. Por eso ese niño de adulto puede decir: lo que yo escuché a mi padre es lo que yo hablo, y lo que yo he visto hacer a mi padre es lo que yo hago. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo entendió? En su administración. Por eso es que Jesús no duda en su identidad. Él siempre habló de Dios como su Padre. Y él fue cuestionado por eso. Y él fue señalado por eso. Y se le trató como blasfemo. Porque ¿cómo vas a decir tú que Yahweh es tu papá? No, no es que es mi papá, es que es mi Abba. O sea, no es cualquier papá, es mi papito. La pregunta es cómo lo supo, cómo se enteró. En su tiempo de administración. En la administración que él gestionaba. La pregunta A: ¿por qué a aquel le funciona el evangelio y por qué a mí no? La diferencia está en lo que se administra. ¿Por qué a aquel se le dio una palabra y el otro no? Porque la diferencia está en lo que se administra. Porque yo veo resultados en fulano y en el otro no. La diferencia está en lo que se administra. ¿Qué es lo que se administra? Decimos amén.
¿Quién dice amén? A ver. ¿Quién dice ay, ay, ay? Ay, ay, ay es dolor. Pero si usted dice ay, 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 amén, es bueno también. Yo digo ay, ay, ay. Yo dije ay, ay, ay ayer, hermano. Ayer y esta semana. Esto es, amados, hermoso. ¿Cómo se identifica una iglesia apostólica? Una iglesia apostólica, tú la identificas por aquello que administra. No por lo que ministra, por lo que administra. ¿Cómo tú identificas a un apóstol? ¿Cómo tú identificas a un profeta? ¿Cómo tú identificas a un salmista? Por lo que administra. Si el salmista o el cantante cristiano está puro que tu amor me lleva, que tu amor no sé qué, y todo es el amor, o si es una bachata, o si es un vallenato, o si es una música romántica, si todo es eso es lo que está administrando. ¿Cómo tú sabes que Pablo era un apóstol? Por lo que administra. ¿Tú quieres saber qué administró Pablo? Revisa las 14 cartas. Ahí está lo que Pablo administraba. Todo va a depender, amados, en el reino, todo depende de lo que administramos. Ahora aquí se entiende la pregunta, ¿por qué la iglesia de los Hechos crecía? Por lo que administraba. ¿Qué los movía a estar juntos a pesar de que los estaban persiguiendo? Lo que administraban. ¿Qué los llevó a perseverar? Lo que administraban. Porque tú no le puedes matar la pasión a alguien que fue testigo de la resurrección de Cristo. Si al Dios que yo creo que es mi líder resucitó y yo lo vi resucitado, no lo detiene nadie. Por eso es que el mensaje contundente era la resurrección de Cristo. Por eso es que aquí ahora el Padre nos permite ver al Hijo, verlo en gloria, verlo entronado, para que nada frene nuestro avanzar, para que nada estremezca nuestro cimiento, nuestro fundamento. Por eso dice, ¿Cristo en qué? En vosotros. La esperanza. Amado, ponte la mano aquí. Administra lo que tienes. Cuando el día malo llegue, administra lo que tienes. Cuando llegue la prueba, administra lo que se te dio. Administra tu forma de sentir. Administra con la mente de Cristo tu forma de pensar. Administra con el lenguaje del reino tu lenguaje. Administra con la visión del reino tu visión. Administra. ¿Qué era lo que administraba la iglesia de los Hechos? Administraba a Cristo. Acompáñame en pie, por favor. ¿Qué es lo que esconde la parábola de los talentos? ¿Qué esconde la parábola de los talentos? Usted conoce la parábola de los talentos, ¿no es cierto? Eran 3 personas. 2 fueron, ganaron, negociaron, multiplicaron. Pero el tercero escondió, guardó, le dio miedo. Porque él dice, tuve miedo. ¿Dónde estuvo el secreto de los 2 primeros?
en que administraron el recurso que se les dio. ¿Dónde estuvo el fallo del tercero? En que él no quiso administrar lo que se les dio. ¿Tú sabes qué me causa mi dolor y tristeza? Ver a lo largo de mis años, a mis 28 años, ver cómo personas fueron dotadas, equipadas con capital espiritual, pero nunca valoraron lo que Dios les dio. Los años les han pasado, hoy se están arrepintiendo, hoy tienen una sensación de frustración, pero ya es tarde, ya el tiempo pasó, porque Dios nos da a administrar lo suyo por un tiempo. Recuerde que a los 3 se les dio talentos, se les dio un capital y se les dio un tiempo para operar. Porque en un tiempo el Señor llegó, el dueño llegó, el amo llegó y le preguntó: ven acá, ¿qué hiciste con lo que te di? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pongo. Dios nos da un tiempo para administrar, pero también hay un tiempo para rendir cuentas. Mi amado, a mí me parece que ustedes han venido administrando a Cristo, y a eso quiero animarte, a que continúes administrando a Cristo. Porque tú mismo te has preguntado: wow, y todo lo que hemos vivido, todo lo que ha sucedido, y todavía estoy en pie. No, eso no ha sido mágico, y no ha sido porque somos brillantes, ha sido porque has estado administrando a Cristo. Y eso no es algo que tú y yo operamos en nuestras fuerzas e intelecto. Administrar a Cristo es una obra de gracia que su Espíritu mismo hace en nosotros. Yo lo único que debo tener es disposición. Yo lo único que debo tener son mis puertas abiertas. Pero a mí me parece que esta iglesia es una iglesia de hechos hoy. Y no permitas que nadie te subestime, ciudad de Dios, porque no somos según lo que la gente espera que seamos. A ti no te pueden medir por el servicio que haces, porque si se nos mide por el servicio que haces o que hacemos, posiblemente otros tienen mejores formas de servir. A ti no te pueden medir por la cantidad de personas que vienen, porque si nos miden de esa forma, evidentemente, obviamente, otros tendrán mejores resultados. Pero la vida de la fe se mide es por lo que administras, es por lo que administramos. Seamos fieles administradores de los misterios de Dios y de Cristo. Seamos administradores. Que tu concepto de vida devocional vaya a un espectro más amplio, vaya a un concepto más amplio. El punto no es la media hora, la hora o las 2 horas de oración que dedicas cada día para eso. El punto es cuando sales de allí. Nuestra administración es 24/7. Cuando tú observas la administración de la iglesia, no era el domingo, no era el sábado, no era un día a la semana, no era solo la hora de la oración que dice Hechos, no, 24/7. Porque cuando los hermanos estaban reunidos por allá escondidos en una casa mientras oraban por Pedro, era de noche, no era la hora de la oración. Algunos piensan que la hora de la oración son las 3 de la tarde y como allí está descrito, así debe ser. A las 3 tengo que orar porque es la hora de la oración.
Amados, oramos en todo tiempo, porque en todo tiempo administro a Cristo en mi vida. Levanta tu mano, ciudad de Dios. Sigue ministrando, sigue sirviendo, sigue ayudando, sigue apoyando, sigue sembrando. Eso está bien, eso está muy bien, pero nunca dejes de administrar la vida de Cristo en tu vida. Lo único que te va a hacer sentir pleno, lleno, completo, feliz, es la administración de la vida de Cristo en ti. Está bien que sirvas, pero mucho mejor si administras. Porque aquel que administra bien, sirve bien. ¿Escuchaste eso? Aquel que administra bien, sirve bien. Aquel que administra bien, piensa bien. Aquel que administra bien, vive bien. Aquel que administra bien, está bien. Aquel que administra bien, disfruta todo el bien de Dios. El secreto está en la administración. Eres salvo, ya fuiste salvo, no tengas duda de eso. Pero ahora administra. Administra. Dale un aplauso al Rey. Al Rey la gloria. Al Rey la gloria.